Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Estamos nuevamente en un tiempo especial con la palabra, un tiempo en el cual el Señor habla a nuestras vidas. Meditemos el día de hoy a través del consejo del Señor, que tiene que hablar Él a nuestras vidas. Meditemos en su palabra, ¿verdad? Perseveremos y sigamos adelante, esforzándonos y siendo valientes en la vida espiritual, a pesar de lo que el mundo nos pueda proveer o darnos y el rechazo que el mundo nos pueda dar en muchas ocasiones de los problemas que cause. Dice la Escritura que aunque padre y madre nos dejaren, con todo Jehová, dice la Escritura, me recogerá. Y dice ya en el verso, en Salmo 27, en el verso número 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad, dice la Escritura, de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, dice, esfuérzate, aliéntase tu corazón, sí, espera a Jehová. Entonces la Biblia manda a guardar en el Señor, ¿verdad? Aunque nos dejen, dice la Escritura que el Señor con todo nos va a recoger. Y dice la Escritura que lo único que tenemos que hacer es aguardar, esforzarnos y esperar en el Señor, a lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Para el futuro eterno que el Señor tiene un día para cada uno de nosotros. Hermanos, bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes que el día de hoy se disponen a escuchar el mensaje, ¿verdad? En medio de tiempo que nos encontramos, necesitamos esforzarnos, ser valientes, continuar adelante y perseverar en la vida espiritual, ¿verdad? Que no estemos en la congregación, aunque no estemos ahí viéndonos, necesitamos cada uno de nosotros personalmente agradar al Señor en todo, perseverar, ser fieles, continuar en la vida espiritual, ¿verdad? Esto no es que se acabó y hay vacaciones espirituales, sino más bien debemos de esforzarnos más, porque en medio del tiempo que nos estamos encontrando ya casi a 3 meses de no estar yendo a la iglesia, podría haberse afectado nuestra vida espiritual, por lo cual necesitamos esforzarnos en ese sentido, ¿verdad? Hoy estaremos hablando acerca del tema, un llamado al esfuerzo en medio de los tiempos. Que el Señor quiere hacernos un llamado a nosotros al esfuerzo en medio de los tiempos. Pero antes de continuar, vamos a orar y pedirle al Señor que ponga en las manos de Él este mensaje. Recordar que si Dios lo permite y todo sale bien, ¿verdad? Tal vez de hoy en 15 días ya estaremos en la iglesia ya congregándonos. Dios quiera que así sea todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre Celestial, Señor, en esta tarde, Señor, te agradecemos, te alabamos y glorificamos. Te exaltamos porque eres bueno y fiel, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has ayudado, Señor, y el día de hoy nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. El día de hoy nos haces un llamado, Señor, al esfuerzo, Padre Celestial, en medio de los tiempos en los que nos encontramos. Necesitamos esforzarnos y ser valientes, Señor, y seguir adelante, Padre, y perseverar en la vida espiritual. Bendice a cada uno de los hermanos que va a escuchar este video y bendice a las personas, Señor, que no lo escuchan por una u otra razón. Y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo hable a través de mí, Padre Celestial, para hacer de bendición a cada uno de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, dice entonces un llamado al esfuerzo en medio de los tiempos. Y el Señor quiere llamar a nuestras vidas, realmente hacer que usted y yo entendamos que necesitamos esforzarnos en medio de los tiempos, ¿verdad? Quizás más que antes, porque conforme avanzan más los días, encontramos más obstáculos, tal vez de diferentes obstáculos que usted y yo no conocíamos, ¿verdad? Obstáculos que son nuevos para nosotros, en los cuales podría haber afectado nuestra vida espiritual. Personalmente, bueno, en mi caso, ¿verdad? Nunca, desde que yo conocí a Cristo, he faltado a la iglesia, he estado ahí todas las semanas, ¿verdad? Y pienso y creo, ¿verdad?, que la iglesia es lo que lo fortalece a uno, lo anima para seguir adelante todos juntos ahí. A uno a veces va triste, agobiado, cansado, pero ya vienen los hermanos y un testimonio, un canto o la predicación y lo anima a uno para seguir adelante. Pero ahora no tenemos eso, ¿verdad? Estamos en nuestros hogares y personalmente cada uno de nosotros necesitamos esforzarnos, ser valientes y seguir adelante. Entonces podría haberse afectado nuestra vida espiritual, porque es importante, más en medio de los tiempos que nos encontramos, tener ese esfuerzo, esa valentía para poder continuar adelante en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque aunque uno no lo crea, la vida espiritual puede ir poco a poco decayendo sin que nosotros lo estemos percibiendo. Y más bien, si yo hoy estoy pensando que de repente estoy muy bien, de repente podría estar de alguna manera mal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. El Señor quiere llamar la atención a nosotros y hoy estaremos viendo ese tema, donde estaremos viendo un ejemplo que es el ejemplo de Josué, donde Josué es llamado a esforzarse en medio de los tiempos en el que se encontraba. Ahora, los tiempos de Josué no son los tiempos de nosotros, y los problemas de Josué no son los problemas que usted y yo hoy tenemos en día. Pero Josué era llamado a hacer algo diferente, ¿verdad? A enfrentarse a enemigos. De igual manera nosotros hoy somos llamados a esforzarnos en la vida espiritual y a enfrentarnos a enemigos
pero ya no son los enemigos como allá en los tiempos de Josué, que eran pueblos que tenían que pelear contra los pueblos, sino ya hoy tenemos nosotros enemigos de repente invisibles, ¿verdad? Como son las potestades de las tinieblas, como la de Satanás, y tenemos otros enemigos visibles, pero que no son fáciles de comprender, ¿verdad? Como la tecnología, la televisión, la computadora, las redes sociales y otras cosas que en muchas ocasiones están quitando el tiempo espiritual y lo están tomando y nos están llenando la cabeza de muchas cosas que están haciendo y afectando nuestra vida espiritual. Entonces necesitamos ser llamados a esforzarnos. Como punto número 1, las circunstancias en que nos encontramos deben de esforzarnos. No deben de ninguna manera las circunstancias en las que nos encontramos menguarnos, ¿verdad? O entristecernos, sino más bien deben de hacer que nosotros nos esforcemos todavía más. Porque en medio de las circunstancias, usted y yo, es cuando aprendemos a esforzarnos, cuando aprendemos más, cuando aprendemos que hay que fortalecernos, cuando aprendemos que tenemos que ser valientes en medio de las circunstancias que nos muestra el mundo. Allá encontramos un ejemplo en Deuteronomio capítulo 34, en el verso número 10, un hombre que se llamaba Moisés. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 34, en el verso número 10, y dice la Biblia: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra, y en gran poder y en hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Entonces encontramos a Josué en un contexto difícil. Josué es llamado a esforzarse, pero está en un contexto difícil. Dice en la Biblia, ¿verdad?, que nunca más en la historia de Israel se levantó un hombre como Moisés. Y Josué iba a ser el sucesor de Moisés para el pueblo de Israel. Imagínense, el hombre que fue Moisés, ¿verdad?, todas las cosas que Moisés vivió y todas las cosas que el pueblo de Israel miraba que Moisés hacía y todo lo que Moisés tenía. Y inmediatamente Moisés muere y encontramos a Josué siendo el sucesor de Moisés. Qué difícil era para Josué, porque le tocaba un trabajo bastante difícil, estaba bastante alto donde él tenía que llegar. Moisés había llegado muy alto. Dice la escritura que nunca más se iba a levantar un hombre como él. Entonces Josué tenía un trabajo difícil, pero en el Señor no era imposible. El Señor podía capacitarlo. Y el trabajo que tenía Josué, lo único que el Señor le pedía era: esfuércese, sea valiente y siga adelante. Y es lo que el Señor nos pide a nosotros. Allá encontramos en Deuteronomio capítulo 31, en el verso número 7, Moisés le da un consejo a Josué. Usted lo encuentra así en la Biblia: esfuércese, esfuércese, esfuércese. ¿Por qué? Porque se necesita esfuerzo en la vida espiritual. La vida espiritual no es simplemente que las cosas lleguen fácil. ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos en un contexto donde queremos que las cosas sean fáciles, ¿verdad? Y así no lo han hecho. Hoy tenemos todo fácil, lo tenemos todo a la mano. Anteriormente, cuando yo estaba pequeño y había que estudiar algún tema, había que ir a la biblioteca y empezar a buscar las palabras o los significados o el tema, ¿verdad?, en libros. Hoy en día usted nada más agarra, inclusive el celular, ya no se ocupa una computadora, el celular, introduce en Google lo que usted quiere saber y en cuestión de 5 segundos ya tiene todo. Anteriormente no, anteriormente hay que invertir una hora de nuestro tiempo para hacer esas cosas. Entonces hoy tenemos todo muy fácil. Y en muchas ocasiones pensamos que la vida espiritual es fácil, y no. La vida espiritual requiere esfuerzo, requiere ganas y requiere valentía. Dice Deuteronomio capítulo 31 en el verso 7: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. ¿Por qué? Porque puede desanimarse el creyente, por supuesto que sí. Dice: esfuérzate y anímate, dice la escritura, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a los padres que le daría, y tú le harás heredar. Entonces el trabajo que tenía Josué no era fácil. Era introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, y no solamente introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, traía un trabajo todavía más difícil, que era repartir la tierra. Imagínense la gente ahí, seguro los pueblos, pensando: tal vez tenía algo ya con aquel, ¿será que aquel le va a dar más? ¿O será que aquel otro le va a dar la mejor tierra y a mí seguro me da la peor? Y se daban cosas en Egipto, en el pueblo de Israel, ese tipo, murmuraciones. Entonces Josué tenía un trabajo difícil, y encontramos ahí en Josué capítulo 1, había que esforzarse, no era fácil. Y hoy el creyente tiene un trabajo difícil, tiene que esforzarse, no es fácil. Tal vez no es un trabajo igual a pero es un trabajo diferente, es hacer la obra del Señor, es fortalecerse en la vida espiritual, es fortalecerse en medio de los tiempos, es esperar la venida del Señor. Y no podemos bajar los brazos y decir simplemente: hasta aquí llegué, sino necesitamos seguir perseverando hasta el final. Dice la escritura, dice en Josué capítulo 1, en el verso número 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dice la escritura, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Entonces muere Moisés, ¿verdad? ¿Quién iba
a ser el representante, el sucesor de Moisés. Era difícil. El pueblo de Israel seguro lo había pensado, ¿quién iba a ser el representante o el sucesor después de Moisés? Era muy difícil, más en el trabajo que se venía a hacer. No podía ser cualquier persona. ¿Por qué? Porque si Josué hubiese sido una persona avariciosa o codiciosa, perfectamente algunos de las familias podrían haberle dado dinero y decirle, denos una mejor tierra a nosotros y nosotros le damos esto a usted, o vea, ayúdenos porque recuerde que usted se crió con nosotros, ¿entiende? Podrían darse ese tipo de cosas, pero el trabajo que le tocaba a Josué debía ser parcial, debía ser diferente, debía ser bien delante del Señor. Entonces era un trabajo difícil, un trabajo de esfuerzo, un trabajo de entrega, un trabajo de integridad. Dice el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues le ordenan, levántate, primero que todo, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No fue que le digo, tranquilo, desde unos días de descanso, pónganse ahí tranquilo, hay que llevarla, como decimos nosotros popularmente, al suave, y ahí vamos a ver. No, le dice, levántate y le lleva a este pueblo al lado del Jordán. Dice el verso 6, esfuérzate, porque hay que ponerle ganas al asunto espiritual, y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo. Trabajo difícil, trabajo complicado, pero alguien lo tenía que hacer. De igual manera en la vida espiritual hay trabajos que alguien nos tiene que hacer y nos toca a nosotros hacerlos. Necesitamos ser esa luz en medio de la oscuridad, en medio de los tiempos que nos encontramos. Estamos en unas tinieblas muy muy grandes en las cuales se ocupa todavía luces, por lo menos en medio de los tiempos, hasta que un día nos vayamos con Jesucristo. Dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces el Señor llama a Josué a esforzarse, a ser valiente, a hacer algo que era muy difícil. No solamente tenía que ir a repartir la tierra, sino tenía que ir a enfrentar enemigos grandes. Por ejemplo, los muros de Jericó era uno. Había un montón de ahí, de los amorreos, los jebuseos y los jebeos, y ahí siga buscando todos los que terminen en Ebos, ¿verdad? Pero eran muchos pueblos en los cuales Josué tenía que enfrentar, en los cuales Josué con el pueblo de Israel tenían que ir y sacarlos, destruirlos, hacer caso a la palabra del Señor y confiar en que el Señor los podía ayudar a seguir adelante. Y así era, el Señor les iba a ayudar, pero tenían que esforzarse. Y de igual manera hoy el Señor a nosotros nos ayuda, pero tenemos que esforzarnos en la vida espiritual. No podemos quedarnos con los brazos cruzados pensando en que ahí voy tranquilo, relajado, y ahorita se termina esto y vamos a ver qué pasa. No, en la vida espiritual se requiere esfuerzo, se requiere ganas, se requiere entrega, se requiere coraje, ánimo. No se puede ser indiferente a la vida espiritual. Más bien, conforme pasan los días, necesitamos esforzarnos más y más conforme llega la venida del Señor, porque si no, no vamos a adormecernos, como pasó allá en Mateo capítulo 25 con las 10 vírgenes, ¿verdad? Que dice que las 10 esperaban al Señor, pero las 10 durmieron. Entonces encontramos una actitud diferente a esperar. Cuando usted espera algo, usted está contento, está feliz, está animado, está despierto, porque está esperando que algo llegue. De igual manera, esas vírgenes, si están esperando al Señor, tenían que haber estado animadas, despiertas, con ganas. Pero encontramos a las vírgenes parecidas a la forma de la iglesia hoy. Una iglesia sin ganas, dormida e indiferente. Usted y yo, ¿cómo lo sabemos eso? Usted y yo encontramos allá en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, dice que perdió su primer amor y empezó a encontrarse que ya no necesitaba tanto de Dios. Y hoy de repente estamos encontrándonos a una iglesia en medio de los tiempos con actitudes indiferentes hacia la palabra, unas actitudes diferentes hacia el Señor. Dice la escritura en Mateo capítulo 24, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Recuerde que las circunstancias nos deben de esforzar, ¿verdad? Los problemas. A Josué, la circunstancia que se le estaba dando en ese momento no era para decir, Josué, váyase corriendo y hasta ahí llegaste, ¿verdad? Porque tenés que repartir la tierra y vas a tener que ir a enfrentar enemigos, sino más bien el Señor le llamaba a esforzarse. Entonces los problemas y las circunstancias que día con día a usted y a mí nos agobian no deben de flaquecernos, no deben de entristecernos, desanimarnos, sino más bien deben de esforzarnos y sernos más valientes día con día. ¿Por qué? Porque para eso son las circunstancias, para eso son los problemas, para fortalecernos. Encontramos ahí en Mateo capítulo 24 cuál debería ser nuestra postura hoy en día como creyentes, ¿verdad? De ninguna manera durmiendo, ¿verdad? O con pereza, o con desánimo, sin ganas, más bien diferente, con ganas, con esperanza clara que ya Jesucristo pronto viene y que más bien debemos de esforzarnos un poco más día con día. Dice Mateo capítulo 24 en el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Y dice el verso 44, por tanto, también vosotros estás preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y cómo quiere encontrarse el Señor a la iglesia? Si nosotros por lo menos ya sabemos que Jesucristo está a punto de venir, ¿cómo se quiere encontrar? Con ganas, esperándolos, apresurándonos, haciendo, velando, pero de alguna manera indiferentes, con sueño, con pereza, con apatía, con indiferencia espiritual. ¿Por qué? Porque eso a mí lo que hace es afear la iglesia, afea a los creyentes, afea la obra del Señor, apaga la vida espiritual de las personas, no se hace la obra del Señor. Entonces necesitamos entender que van a llegar circunstancias o problemas o enemigos a nuestras vidas que usted y yo de repente ni siquiera percibimos. Y cuando nos damos cuenta ya están encima de nosotros y nos tienen ahí acaparados, ¿verdad? Llámese muchas cosas que hoy en día nos rodean, ¿verdad? Que se dan en nuestro entorno. Y más que hoy tenemos la característica en medio de ese tiempo que estamos viviendo, que no estamos en la congregación. Y necesitamos fortalecernos todavía más. ¿Por qué? Porque ya ahora estamos en la casa cada uno separados. Y personalmente necesitamos cada uno de nosotros fortalecernos más. Nadie se da cuenta cómo está nuestra vida espiritual, pero Dios lo sabe y usted y yo lo sabemos cómo estamos. Como dice ya en 2 Corintios 5:11, a los hombres podemos persuadir, ¿verdad? Pero a vuestras conciencias, a Dios, dice la Escritura, de ninguna manera podemos persuadir. Y Él sabe y conoce nuestra realidad del corazón. Dice la Escritura también allá en 1 Pedro capítulo 1, en el verso número 13. 1 Pedro capítulo 1, en el verso número 13. Entonces, en medio de los tiempos que nos encontramos, necesitamos esforzarnos. Las circunstancias nos esfuerzan, no deben de alguna manera desanimarnos, hacernos indiferentes, ¿verdad? Dice 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, como quiere el Señor, que estamos velando, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, el Señor quiere que usted y yo seamos sobrios, que estemos atentos, velando, mirando alrededor lo que está sucediendo, las cosas que se están dando, no asustarnos, no tengamos miedo, porque todas las cosas tienen que dar, y más bien ser sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando vuestro Señor Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo? En el arrebatamiento un día. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud de velar, de estar sobrios, de estar animados, de estar contentos, de esforzarnos, de ser valientes en la vida espiritual en medio de los tiempos que nos encontramos. Allá leemos también en la Biblia en 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3:11, dice la Escritura, 2 Pedro 3:11, dice, puesto que todas estas cosas un día, todo lo que usted y yo podamos hacer o tener, que por ahora, bueno, tampoco es que necesitamos decir, uy, es que usted no quiere que yo haga nada, no, hay que hacer las cosas, por supuesto, pero no ponerle alma, vida y corazón a todas las cosas de este mundo, sino a la vida espiritual, que es lo que a final de cuentas nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Un día tendremos allá premios, galardones, coronas y recompensas en el cielo. Entonces, que no seamos de las personas que haya que decir, mira, puedes hacer esto, sino que nosotros siempre estemos atentos a querer servir al Señor. Sabemos que hay necesidades dentro de la iglesia, de repente en estos momentos las hay, y nosotros no podemos estar ahí pensando, es que si me dicen, bueno, yo las hago, y si no, yo no las hago, y aquí, esperando en la casa. No, necesitamos tener una actitud de valentía, de esfuerzo, de ganas, y siempre dispuestos. Mira, necesitan hacer eso, yo puedo ayudar, yo puedo hacer esto, me gustaría hacer aquello, con disposición, con ganas. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Dice la Escritura en 2 Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos a hacer la obra del Señor. No es que esperemos ahí, nos sentamos a esperar a ver qué pasa, no, esperando y apresurándonos. Dice la Escritura, para la venida del día de Dios. Entonces necesitamos vivir de una manera diferente. Dice el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, dice la Escritura. Entonces necesitamos esperar algo diferente, pero apresurarnos en la vida espiritual, esforzarnos en la vida espiritual. Entonces las circunstancias, los problemas que se dan, las situaciones que se dan, requieren esfuerzo, y son para que usted y yo nos esforcemos día con día. No son simplemente para que usted y yo pensemos, ahora sí tengo que llevarla como más ahí tranquilo, está más perezosí, no. Sino más bien necesitamos esforzarnos en medio de las circunstancias y las situaciones que se dan día con día. Dice allá en Lucas capítulo 21, allá Jesucristo advertía que en los últimos tiempos se iban a dar ciertas situaciones, ciertos enemigos que de repente el pueblo israelí no los tenía, pero usted y yo hoy los tenemos. Son enemigos diferentes, enemigos que no se perciben, que dice la Escritura que como un lazo vendrán sobre todos los hombres y van a apagar la vida espiritual de muchas de las personas. Dice Lucas 21:34, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías
y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice, porque todas esas cosas, las afanes de la vida, las glotonerías y las embriagueces, dice, como un lazo vendrán sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el consejo? Verso 36. Velad pues en todo tiempo orando para ser tenidos dignos de escapar de todas estas cosas. Entonces dice la Escritura que en los últimos tiempos como un lazo vendrán los afanes de la vida, las embriagueces y todo el montón de cosas que hoy en día se dan, ¿verdad? Que hasta hoy en día las estamos viendo, donde hoy en día la moda es tener, ¿verdad? Y el que no tiene no es parte de. Entonces la gente, conforme a lo que usted tenga, así lo ven a uno. Entonces si usted tiene poquito, lo ven como, quite, mejor hágase para allá. Y si tiene mucho, la gente le dice, sí, este es parte de nosotros, este lo andan para allá y para acá, ¿verdad? Porque hoy en día se ha dado eso. Entonces eso podría afectar nuestra vida espiritual y no podemos dejar de ninguna manera. No es malo tener, pero que no eso no me diga afectar mi vida espiritual, a que yo solo quiera hacer y hacer y hacer y tener o hacer un montón de cosas, ¿verdad? Que están afectando la vida espiritual mía en estos momentos. Entonces necesitamos que las circunstancias, los problemas y todo lo que se dé, en lugar de caer en nuestra vida espiritual, nos esfuercen a continuar, a crecer, a seguir adelante. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, en medio de los tiempos, usted y yo nos esforcemos para continuar adelante. Como punto número 2, el esfuerzo debe ser parte del creyente. No es que simplemente cuando venimos a Cristo, ya aceptamos a Cristo y ahora sí, lo que queda aquí es morirse. No. Si usted se pellizca en estos momentos y lo ve, es porque está vivo todavía y es porque Cristo lo tiene acá en la tierra con un propósito. Entonces, todos los creyentes tienen que tener ese ánimo, ese esfuerzo, esas ganas. Entonces, el esfuerzo debe ser parte de cada uno de los creyentes. Si Cristo lo dejó a usted después de haber aceptado a Cristo acá en la tierra, no lo dejó para que usted y yo no estemos sentados en una banca y ocupando ahí el tiempo en una banca, o no sé, o viendo ahí a ver qué hacemos, siendo parte de un montón de cosas, sino que nos dejó con un propósito, con una idea clara, que es cuál, hacer la obra del Señor. Trabajar en la vida espiritual, esforzarnos en la vida espiritual. Dice ya la Escritura en Josué capítulo 1, cuando el Señor llama a Josué a hacer el trabajo que tenía, el trabajo difícil que tenía, no le dice, bueno, Josué, como les dije antes, no, llévela tranquilo, tómese su tiempo, respire tranquilo, no le dice, esfuércese, sea valiente. Dice el verso número 7, solamente le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el verso 9, mira que te mando. Se vuelve a decir otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes a las circunstancias que puedan venir, a los problemas que puedan venir. Dice la Escritura, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y ahí está la promesa que el Señor le hace o sea, a donde quiera que vayas, el Señor estará contigo. Lo mismo que nos dice ya el Señor en Mateo 28, en el verso número 20. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay que temer, no hay que desmayarse por lo que la vida presenta, por las circunstancias que presenta. Lo único que mandaba al Señor era solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nos esforcemos. El esfuerzo debe ser parte del creyente. No simplemente necesitamos ser personas temerosas, con miedos, llenos de dudas y incertidumbre, sino debemos ser esforzados y continuar y a seguir adelante en la obra del Señor. Dice la Escritura ya en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el verso número 58. Esto debe ser parte del creyente, no es un texto que uno lo utiliza para animar a la gente, no, es que eso se espera, que el creyente sea así, que crezca, que sea firme, que sea constante. No es que simplemente vamos a animar a la gente, no, es que así se espera que sea el creyente. Después del contexto que se venía hablando en el capítulo 15 de 1 Corintios, vemos que se habla de la venida del Señor y dice en el verso 58, así que hermanos míos, de acuerdo a todas las cosas que hemos visto, que Cristo un día viene, estad firmes y constantes. ¿Requiere esfuerzo para estar firme y constante? Por supuesto que sí. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Requiere esfuerzo crecer? Por supuesto que sí. Si requiere esfuerzo en la vida secular, ir creciendo en la vida secular, ya sea en las cosas del estudio, en las cosas económicas, materiales, eso requiere esfuerzo. Por supuesto, una vida espiritual para crecer también requiere esfuerzo. No es simplemente que la noche a la mañana yo quiero hacer algo y no me sé también ningún texto de la Biblia. ¿Pero qué pasa? Entonces tengo que empezar a estudiar la Biblia para poder hacer algo, para que ya pueda conocer un poco más. Entonces, ¿requiere esfuerzo ponerse a estudiar la Biblia? Por supuesto que requiere esfuerzo. Si quiero que me vaya en la vida, tengo que orar.
Entonces requiere esfuerzo ponerse, orar, por supuesto que requiere esfuerzo. Entonces no podemos pensar que la vida es que a mí me gustaría un día hacer esto y saber lo de la Biblia. Oye, pero si no leemos la Biblia, no nos esforzamos en leerla, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Dice en la Escritura: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces nos manda a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Pero eso requiere esfuerzo, eso requiere ganas, eso requiere entrega, eso requiere valentía. Y eso es lo que quiere el Señor de usted y de mí hoy. Personas con ganas, personas esforzadas, personas que de verdad quieren hacer las cosas, personas que no se dejen llevar por las corrientes que el mundo ofrece día con día. Dice la Escritura ya en Hebreos capítulo 6, no podemos de ninguna manera olvidar quiénes somos, ¿verdad? De dónde hemos venido y hacia dónde vamos. No estamos hablando de la vida secular, ¿verdad? Estamos hablando de la vida espiritual. Quiénes éramos antes no importa, pero quiénes somos ahora. De dónde venimos, que nacimos en Cristo, somos una nueva criatura, y hacia dónde vamos, que vamos hacia un futuro eterno, no podemos olvidarlo nunca. Eso no, de ninguna manera la podemos olvidar. Antes de leer Hebreos capítulo 6, vamos a leer Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 14, dice: porque no tenemos, dice la Escritura, aquí ciudad permanente. Como dice ya en Filipenses capítulo 3, en el verso número 20, no somos ciudadanos de este mundo, ciudadanos terrenales, sino tenemos una patria celestial allá en los cielos. Dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces no es que estamos acá ahí viendo las cosas de este mundo y forzándonos en las cosas de este mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero la voluntad del Señor permanece para siempre, dice la Biblia, ¿verdad? Sino que buscamos la que viene un día. Buscamos las cosas espirituales que un día tendremos, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Entonces no podemos simplemente enredarnos en la vida y esforzarnos en la vida y dejar la vida espiritual de lado, ¿verdad? La parte espiritual de lado, y esforzarnos en todas las cosas de este mundo, y en la parte espiritual no le damos nada de tiempo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Hacia dónde estamos buscando, verdad? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Es una ciudadanía espiritual. Dice Hebreos capítulo 6 en el verso número 9. Hebreos 6, 9 dice la Escritura: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, dice la Escritura, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, estamos persuadidos de cosas mejores. Lo que puede ofrecer este mundo, las cosas temporales que puede ofrecer el mundo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De ninguna manera. Todas las cosas que este mundo pueda ofrecer. Como decía ya Pablo, que él dice, bueno, conozco a un hombre, dice que fue arrebatado al tercer cielo, dice que donde oyó cosas inefables que no le han sido al hombre dadas a expresar, ¿verdad? Dice que oyó cosas increíbles. Como dice ya en 1 Corintios capítulo 2, en el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cosas increíbles que usted y yo nunca nos hemos visto, nos hemos imaginado y nadie ha oído, de ninguna manera. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces estamos persuadidos a cosas mejores. Dice Hebreos capítulo 6 en el verso número 9. Y dice el verso 11, pero deseamos, de como estamos persuadidos de cosas mejores, como buscamos una patria que un día vendrá, como buscamos un futuro eterno, entonces deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, dice la Biblia, hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe esto, o hasta que tenga uno 30 años, no, hasta el fin, dice la Biblia. La misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin. ¿Por qué necesitamos mostrar la misma solicitud día con día en la vida espiritual? El esfuerzo día con día. ¿Por qué necesitamos esforzarnos y ser valientes? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿qué no quiere decir el Señor? Que nos hagamos perezosos, que no perdamos la vista, que no perdamos realmente a quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo. El Señor quiere que usted y yo nos esforcemos en la vida espiritual. No en la vida de este mundo, que al final de cuentas sí hay que hacer las cosas, pero no darle alma, vida, corazón a este mundo y a la vida espiritual, enflaqueciéndonos con hambre espiritual y no nos sustentamos día con día, ¿verdad? Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 16, en el verso número 13, ¿cuál debería ser nuestra postura en la vida espiritual? ¿Qué es lo que la gente debería de notar? Velad, dice la Escritura. Siempre nos manda a velar, ¿verdad? Estad firmes ¿en qué? En la fe. No podemos ser movidos fácilmente de la fe. Dice la Escritura, estad firmes en la fe, portados varonilmente, dice la Escritura, y esforzados. Entonces necesitamos velar, estar firmes en la fe y esforzarnos. La Biblia nos manda por todas partes esforzarnos. No es que cuando llegamos a la vida espiritual todo es color de rosa, no hay que esforzarse. Hay que ponerle alma, vida, corazón. Solamente el que se esfuerza alcanza las cosas.
Lo encontramos en la vida secular, ¿verdad? Donde una persona que es perezosa y no le pone ganas a la vida y no se esfuerza, no alcanza nada, nunca hace nada. Si no estudia, no encuentra trabajo. Y si encuentra un trabajo, tal vez no es el que quería. Y si no es una persona solita en el trabajo, entonces de repente nunca lo toman en cuenta para nada. ¿Entiende por qué no? Porque nunca se esfuerza. En cambio, la persona que se esfuerza, que le pone ganas, llega a un trabajo y cuando se da cuenta es jefe de todos. ¿Por qué? Porque está siempre esforzado, porque es el que está ahí siempre primero, porque es el que más ganas le pone. Entonces el jefe lo está viendo y dice, este es el que debería poner por encima de todos, porque es un ejemplo para todos, porque se esfuerza, porque tiene ánimo, porque no es perezoso. En cambio, si pone al perezoso como jefe de todos, y la gente se le va a dormir, no va a querer hacer las cosas. Es igual en la vida espiritual. Necesitamos personas que nos esforcemos, cada uno de nosotros, que seamos firmes, que sigamos adelante, que la gente nos pueda ver como un ejemplo, no que nos vean ahí con los brazos cruzados y pensando, viendo para arriba a ver qué hacemos. No, hay que hacer algo en la vida espiritual, hay que esforzarse. Dice la escritura en Gálatas capítulo 6, en el verso número 9. Ahora, el esfuerzo requiere que usted y yo no nos cansemos, ¿verdad? De ninguna manera, que no nos desanimemos. Dice la escritura en el 6:9 de Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, el esfuerzo tiene recompensa, pero no nos podemos cansar de hacer las cosas bien. No nos podemos cansar de ninguna manera de hacer las cosas que realmente son las que nos motivan a seguir adelante. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Dónde segaremos eso? Dice ya en 2 Corintios capítulo 5, en el verso número 10, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 5, en el verso número 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces usted y yo un día compareceremos delante del Señor, ¿verdad? Y de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a las ganas, de acuerdo al empeño que le hayamos puesto a la vida espiritual, ahí del Señor revisaremos las cosas. O de repente nos pasará lo que pasó allá decía el Señor allá en 1 de Juan capítulo 2, en el verso número 29, vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, vamos a leer este texto. Dice en el verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando nos llame el Señor a cuentas y vamos a comparecer delante del tribunal de Él, no nos alejemos de Él avergonzados, y que nos haya dicho el Señor, ¿qué hiciste con el cuerpo? ¿Qué hizo con sus manos, con sus pies, con esa boca que yo le di a usted? Usted podía caminar, tenía fuerzas para seguir adelante, ¿qué hizo? Y nos pregunta el Señor, ¿qué vamos a decir si no hicimos nada de repente? Pero qué bonito sería que más bien nos diga el Señor, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Eso sería bonito que el Señor nos lo diga, pero requiere esfuerzo, requiere ganas, requiere valentía, requiere coraje en la vida espiritual. Si no, no podemos llegar a ningún lugar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y recuerden, el Señor nos está haciendo un llamado al esfuerzo en medio de los tiempos. Que el Señor les bendiga, nos vemos en otra ocasión.